Vino Lisandro Moreira, como decía, un amigo a quien presento ahora, que está acá en vivo en este estudio. Lisan, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo está, Gustavo? Bienvenido a Corrientes. Muy bien. No te podías fallar. A vos no. Bueno, ¿Te me ayudaste mucho? Sí, hace una semana, bueno, estábamos en contacto con Malvina, vos ahí, hoy acá otra vez, todavía recién cayendo, como me decías. La verdad que Lisan, yo me alegré mucho cuando fuiste un seleccionado, digamos. Y bueno, ¿cómo estás? ¿Qué decís? ¿Qué nos contás? ¿Qué es lo primero que nos decís? Bien, estoy bien, feliz, pero todavía recién estoy cayendo de todo lo que significó este viaje para mí profesionalmente. Pero claro está que los protagonistas, sin lugar a dudas, fueron estos 20 excombatientes que volvieron a la isla. Bueno, ¿y vos qué te sorprendió de este viaje, digamos? Después lo vamos a ir repasando cronológicamente, pero en principio vamos a ver un poquito el tema de balance, a ver qué es lo que primero te sorprendió del viaje, que vos por ahí, no sé, por ahí uno de antemano dice, a ver, será así, y después se da cuenta que es totalmente distinto y lo emociona realmente. Claro, a mí dos cosas puntuales, primero me llamó la atención porque durante el viaje se fueron dando cosas que no podía creer cómo se estaban dando. El primero es que todos llegaron como medio tenso, en silencio, encima que se suspendió el vuelo, el primer vuelo que teníamos que ir el sábado, Claro. se suspendió por la tormenta, entonces nos fuimos el domingo. Resulta que estaban todos tensos, estaban como calladitos, y me dijo Bordón, mirale, fíjate, porque después van a cambiar. Dicho y hecho, se fueron al cementerio, volvieron y la cena era un espectáculo. ¿Viste? Todo chiste, todo risa, se cargaban. Vos no hiciste esto, vos hiciste lo otro. Sí, más relajado. Más relajado. Y yo ahí dije, listo. Era eso. La mochila que sacaron ahí era impresionante cómo se jodían, era como un viaje egresado. ¿Y a vos qué te pasó en ese momento, digamos, vos? ¿En qué cambiaste también? ¿Te relajaste un poquito? Mirá, yo me fui con una idea, con mi compañero, que lo veníamos trabajando por tu consejo, hablarlo con tu compañero, vean qué van a hacer. Y la verdad que nos fuimos pensando una cosa y hicimos totalmente otra, porque tampoco nos se nos abrió unas puertas que pensábamos que íbamos a... Entonces se complicó, pero porque todos empezaron a hablar, todos querían contar, che, Lisandro, y entendés, ahí tuvimos que cambiar todo porque... Obviamente, ¿cómo le vamos a decir? No. Claro, no. Entonces empezaron a hablar y ahí eso también me sorprendió, que todos se sintieron cómodos. Imagínate que el segundo día, camarada, nos decían. Sí, ya está adentro. Estábamos adentro, ¿viste? Entonces, Sí. Era un orgullo. No, y facilita mucho las cosas también, porque uno ya no vas con ese, de ser estricto en lo profesional, sino que vas más relajado. Hay una frontera ya casi no tan marcada entre el profesional y el amigo, el nuevo amigo, así que eso ayuda, digamos, mucho al trabajo que diseñaron, ¿no? Claro, sin ir más lejos, el ex combatiente que habló con vos, lo hicimos casi amigo. Fidel Gómez, que de San Luis del Palmar, me contó su vida de que nació, ¿ven? Y vos puedes creer que hoy, cuando almuerzo en casa, mi mamá me preguntó, mi tía me preguntó, toda mi familia preguntaron, y esa historia de Fidel no podía contar porque todavía hay cosas que todavía no la puedo contar, digamos, pero porque no puedo, porque me emocionan en realidad. ¿Viste? Hay otras que sí, tengo más masticado, ¿viste? Pero hay historias como la de Fidel, como la de... No puedo contar todavía, entonces tengo que procesar, y ahí es donde me doy cuenta dónde estuve, qué hice, con quién estuve. Y le decía a los camaradas, cuando empezamos a decir que este viaje es impagable, porque con toda la plata del mundo juntás con tanto... Claro, pero encima son combatientes, con tanta historia, porque vos te combatientes. puedes pagar, digamos, tener la posibilidad de pagar un viaje, te va a la isla, pero estar con 20 personas, 21 personas, es impagable. Claro, eso es lo que yo digo por ahí. Uno puede ir como periodista, puede ir a Malvinas, se financia el viaje, va, está una semana, cubre, ve las reacciones o impresiones, es una determinada manera de cubrirlo. Y la otra es ir con un excombatiente. Y una tercera es ir con una delegación de 20 excombatientes, distintas historias, distintas reacciones. Sí, mucho más rico, como oro en polvo.
porque todo tiene una historia y todo te cuentan otra historia totalmente distinta, y ahí es donde el problema que tuvimos problema lindo, ¿no? Con César Millán y Tuzangó. Sí, son desafíos. Ahí tuvimos que en la primera noche tuvimos que tachar y empezar a escribir de vuelta nuestro trabajo, digamos. Sí, te pasa eso, hay mucho de, no improvisación, sino de reacción ante algo que no se sabe qué iba a pasar, y uno no es estricto en eso, porque también, a mí me pasó eso, también nos fuimos con un guión, lo fuimos elaborando en el momento que transcurría, ¿no? Claro, me acordé de vos porque me dijiste que no iba a tener tiempo para ciertas cosas, y yo dije, no, pero tranqui, yo voy a poder, y de verdad, tenía razón. Entonces me acordaba el tercer, cuarto día de vos, decía, Gustavo ya me dijo, tenía que ir con esto. Y bueno, tuvimos que dar una vuelta de tuerca ahí con mi compañero, que la verdad que se portó re bien. Pegamos onda el primer momento, y a los 2 días con los compañeros ya no hacíamos chistes, ¿viste? Nos cargábamos, claro. Ya estaba todo más tranquilo. Y después el momento duro otra vez fue cuando cada uno iba encontrando su lugar de combate. También. Que iban buscando, porque por ahí nos íbamos a London, a varios lugares, y ahí cada uno, 5 personas por ejemplo, encontraban su lugar, otros lo miraban, lo acompañaban. Después nos íbamos a otro lugar, al aeropuerto por ejemplo, que también tuvieron 2 compañeros ahí, y la verdad que el compañerismo que había, que no se conocían algunos y se abrazaban como si fueran que se conocían de todo, como un viaje egresado. Sí, sí. Y me impresionó eso. Sí, una camaradería, una hermandad muy particular. Todos que se reconocen y la gente como con la bandera, ellos andaban por el Río Gallegos con la bandera, la gente paraba, pedirle fotos, se abrazaban, porque estuvimos 2 días ahí, digamos, entonces salimos a dar vuelta. A ver, vamos a ir, mientras vamos también viendo algunas fotos, algunos videos también ahí, vamos a repasarlo cronológicamente, a ver. Ustedes ese viernes 10 entran a partir, ¿no? Nos concentramos, se concentran ahí en la sede del Ministerio de Seguridad, de ahí van en un micro hasta el aeropuerto local. Hasta ahí es pura ansiedades, ¿no? Un lindo gesto también del propio gobernador, que fue al aeropuerto a despedirlo. Eso también hace a este apoyo, digamos, explícito. Hasta ahí tu misión era registrar todo, ¿no? Vos te ocupaste más de las cámaras y eso. Sí, ahí era registrar y ir viendo cómo se daba, porque como te había contado, yo cubrí todo esto, casi 8 viajes, no me acuerdo si era 7 viajes o 6, pero yo le agarré ahí por el pedido del gobernador, que tengo en contacto con los camaradas que se iban ahí, digamos, entonces yo subía fotos, distribuía para distintos medios, entonces más o menos tenía una orden cronológica de lo que iba a pasar, pero esta vez yo el que iba a subir, porque yo me bajaba y esperaba las fotos con Coqui Flores, con varios periodistas que fueron, con vos. Sí. Bueno, recordemos que digamos, vos trabajás en información pública y era uno de los asignado a las coberturas de esto. Claro. De las partidas. Claro, y pidió el ex gobernador, que ahora es senador, Gustavo Valdés, pidió que me ponga en contacto con José Galván y todo, la tarea que hacen es espectacular. Entonces yo seguía y conocía más o menos cómo era el mecanismo. Pero esta vez era como que me temblaba un poquito, ¿viste? Porque, bueno, listo, guardo el celular, guardo la cámara y adelante. Entonces, y no conocía a nadie. Claro. Ni al propio periodista que se fue conmigo. No le conocía a nadie, entonces era algo nuevo. Claro, pasa eso, digamos, uno por ahí cree que tiene un tiempo como para conocerlo, son 20 y son de distintas localidades, no terminás de identificarlos, siquiera algunos los conoces ahí, la mayoría por lo menos, al momento previo a embarcar. Así que también es todo un desafío. De ahí parten de acá del aeropuerto y van a Aeroparque, un vuelo estándar en hora de la siesta, llegan ahí y hay un periodo de los más largos en la espera hasta tomar el avión que va a Río Gallegos. ¿Qué pasó en el Aeroparque? 6 horas estuvimos ahí y nos juntamos todos ahí. Imagínate lo que hicimos. Ahora te voy a pasar las fotos. Estuvimos ahí y los chicos nos sacaron la bandera, empezaron a colgar. Tomamos un pasillo de Aeroparque, en los planteros, en los basureros.
empezaron a colgar. Y la gente común, la gente pasaba y miraba y sacaba fotos. Ahí ya empecé a ver la aceptación que tiene de la gente, digamos. Y obviamente nosotros filmamos y ahí empezaron las primeras charlas entre ellos. Y vos tuviste, ¿te acordás? Pero vos tuviste, mirá, nosotros no nos cruzamos. Y ahí empezamos, viste, a captar que se estaba armando algo muy bueno. Pero ahí ya veía la onda que tenían ellos y la gente cómo le recibía. Nenitas chiquititas, nenitos de 10 años, se iban y sacaban fotos con la bandera. Mirá. Y ellos ahí empezaron a soltarse más. Eso fue muy bueno, porque tuvimos 6 horas, imagínate. Sí, y van identificando también a cada uno de los integrantes, de los combatientes integrantes de esta comitiva. Incluso al propio tiempo le tocó, eso hay que decirlo, también el nuevo coordinador fue también. Claro, y algunos también venían pero ¿vos dónde trabajás? Pero vos sabés que yo estuve en tal lado, vos estuviste en Ituzaingó. Y ahí te empezaba, ¿viste? Sí. Y justo que era en Ituzaingó, y ahí empezaron los primeros chistes, las primeras cargadas, se empezaron a soltar. Y venían y te decían, y vos por ahí le preguntabas, ¿y vos cómo te sentís? Y ahí ya empezaban, che. Mira. No, me siento bien. Ponele que de los 20, porque uno ya fue, 5 no querían venir. Y después se animaron. Muchos de ellos ya salían sorteados. De entrada decían que no y después empezaron Es más, salían sorteados y no querían. Hasta que volvieron a salir sorteados y ahí aceptaron. Y ahí le preguntaba, ¿pero por qué? Yo creo que ahora estoy preparado, te decía. Y ahí hay como que, viste, hacían una pausa y vos sabías que... Y sabés que tuve un desafío porque ahí tenía que parar, porque si le preguntaba ya no iba... Claro, no. Era poco progresivo, claro, y todo un proceso. Como se quebraban, hacían un silencio y bueno, listo, ya vamos a hablar ya, tranqui. Disfrutar, relajar, y ahí, viste. Ese también otro fue desafío, que por ahí querían hablar y vos tenías que ver los tiempos, ¿viste? Sí, por respeto y también por por profesionalismo también. Claro. Y ahora, de ahí a esperar el vuelo de Río Gallegos, llegaron de noche, se llega a la madrugada. Sí. La primera hora de la madrugada. Sí, 2, 3 de la mañana. Porque a las 11 salió el vuelo, 3 horas son, y ahí nos quedamos. Y al otro día no íbamos a salir porque había una tormenta de neblina que no podía aterrizar en Malvinas, entonces nos cambiaron para el domingo. El domingo salimos al mediodía y llegamos ahí a las 2, 3 de la tarde, más o menos. Y ahí estuvimos bastante tiempo, te digo, 2 horas por ahí. ¿En dónde? Para pasar a Malvinas, en el aeropuerto. En el aeropuerto. ¿Sí? Justo había una delegación de futbolistas que regresaban a su casa, entonces tuvieron que pasar ellos primero por prioridad y ahí recién pasamos nosotros. Tuvimos bastante tiempo, pero por suerte no hubo ningún problema. Tuvimos que pasar bien y ahí ya nos fuimos, ya estaban más relajados, porque había nerviosismo, ansiedad, ¿viste? Sí. Y una vez que estaban ahí ya, listo. Y ahí nos tuvimos que ir a dormir, porque ya era tarde, de las 5 o 6 de la tarde, porque viste que ahí oscurece temprano, cenamos y nos costamos dormir. Y el otro día temprano sí recién arrancaron las actividades, que fue el cementerio la primera, la más fuerte, digamos. Pero bajan, ahí, digamos, de Río Gallegos, pasan a Malvinas, ya en vuelo de Latam Chile. Sí. Ya es otro contexto, otras recomendaciones, también otros cuidados. No es que va solo, no es predominante la comitiva argentina, sino que hay de distintos sectores, también distintos orígenes que van en ese vuelo. Y ahí llegan directamente a la pista de la base militar. Sí. A mí me pasó algo particular ahí, a mí me chocó mucho eso, ver. Había como un clima muy raro. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó ahí de tu experiencia, no? Bueno, mirá, nosotros estábamos demorados, pasaron toda la delegación de deportistas que regresaron, que fueron a competir no sé si a Chile, fueron haciendo un amistoso. Regresaron, nos hicieron esperarnos a nosotros y después nos enteramos que era porque nos le dieron aviso a los militares que estaban cuidando y custodiando ahí para que nos lleven hasta allá. Entonces tuvieron que, vivimos nosotros porque estuvimos ahí en el pasillo esperando para subir al colectivo y veíamos cómo bajaban las tráficas y se empezaban a poner los armamentos, ¿viste? Y las terribles, no sé, metralladoras. El fusil. Y ahí nos dijo Bordón, a esto nos le dieron aviso que nosotros llevamos hoy, pensaron que el vuelo iba a ser ayer, digamos, entonces no se prepararon, entonces nos tuvieron demorados para dar la alerta. Y ahí sí, fuimos custodiados. Los controles, eso. Y ahí eso me pareció impactante. La cantidad de militares que estaban para una delegación, no entendía qué pasaba, ¿viste? Y eso, mira, y eso va así, ¿no? ¿Sabes?
y más que viste no se puede filmar. No puede filmar nada. Las bases militares no terminaban nunca de pasar, veía los carros de asalto, digamos, después veía armamento, y la verdad que eso sí me impactó. Me impactó porque no entendía el contexto, yo no me viste que es como un clima muy denso y te hace tenso. Te hace sentir. Y en controles de escáner y cosas así, las valijas le revisaron mucho, poco, preguntaron algunos. No, vos sabés que al entrar no pasó nada. Al salir sí. Que eso después vamos a llegar. Al entrar no pasó nada. Estuvimos demorados, sí, pero ahí en el pasillo, digamos. No entendíamos por qué y suponemos que era por eso. Porque vimos que los chicos se estaban disfrazando y porque se ponían todo, cantidad de cosas, ¿viste? Chaleco. Escuchá, y de ahí salieron, ¿cómo estaba el clima? ¿Cómo lo recibió Malvinas ya? Un poquito más relajado, me imagino en el micro, ya yendo al hotel. Sí, no, estaba templado, tranquilo, pocas nubes, no había sol, pero tampoco no estaba lloviendo. Lindo día, pero llegamos tarde, ¿viste? Y ahí nos cortó todo. Salimos a pasear, ¿viste? A dar unas vueltas en manzana y ya estaba cerrado el banco porque los chicos también querían cambiar algo para ver si podían comprar al supermercado. No había banco, nada, estaba abierto. Todo ya. cerrado. Sí, y después ya tuvimos que esperar la cena, que es temprano, a las 7 de la tarde nos sentábamos todos, pedíamos y 8:30 estábamos todos ya. ¿Qué tal la comida? ¿Te cayó bien? Sí, ¿Estuviste variando? Me faltaba amor, me faltaba amor, pero sí, teníamos una variedad de comida y yo fui eligiendo, alternando, tratando de alternar, pero sí. Me falta amor. Sí, me falta amor, no, algo le faltaba. Era algo, la pizza, por ejemplo, pedimos pizza y mi compañero me decía, no, pues pizza. Pedimos pizza, que era lo más. Y no sé qué era rico, pero le faltaba algo. Algo de argentinidad, me parece. Y bueno, suele pasar. Sí. Bueno, ahí al otro día ya ir a Darwin. Temprano. Lunes. Sí. Día lluvioso, malo. Lluvia por todos lados, viento. Pero teníamos que cumplir. Y estaban ansiosos los muchachos y bueno, una vez que entraron, viste, cada uno fue buscando, tal como me dijiste vos, viste, que se abre y cada uno buscando su lugar. Donde se diseminan ahí los 20. Y claro, nosotros los periodistas estamos por ver. Y ahí fueron cada uno. Eso fue muy emotivo porque cada uno trajo su propia ofrenda. Hay un, se llama Walter Rolón de Bellavista, que trajo como 20 rosarios y fue repartiendo a cada uno de sus camaradas. Para que ellos pongan en los... Ahí está, mirá. Él fue y repartió a cada uno de los camaradas y eso me... ahí ya... Qué lindo eso. Acá en el pecho, ¿viste? Una patada en el pecho. Y encima el anteojo negro se le veía la lágrima caer. Y fui para otro lado porque también no podía ser que al principio ya me quiebre, ¿viste? Pero sí, ahí esa foto no está buena porque ahí estaban charlando y yo les llegué. Hay un poco más de sol y eso. Sí, eso ese es fue que... el cuarto día. Ese es el monte, Tumbleton. Ahí estaban viendo la plaqueta, justo había un libro ahí que firmaban la gente que llegaba, mostrándole su agradecimiento. Había firmas de británicos, argentinos. Entonces llegué en un momento y yo le vi que estaban hablando y me fui, foto, listo, ¿entendés? ¿No? Trataba de no molestarlo. Escucha, en Darwin nos había contado en la videollamada que fue muy complicado con el tema del viento, porque no podían desplegar bien las banderas, eso también. Sí, en el primer día, en el cementerio era imposible, pero nada, no se podía desplegar porque el viento era llevado. Habría algo, un guante, sacó un guante y se le voló. Y tuvimos que salir del cerco y no se podía estar. Era impresionante y ahí yo dije, listo. Este era el clima que los muchachos me hablaban, ¿viste? Sí. Y fue muy terrible eso. Muy terrible porque no se podía prender ni una vela. Querían dejarle una estampita y un santo y se le volaba. El viento que había. Sí, me imagino, por encima te cruza todo y está en una colina, así que es muy fuerte. Ahora, contame un poco de las banderas también a propósito de esto. ¿Cómo fue la bandera de Mandillú ahí? Bueno, mira, fue una iniciativa. ¿Vos tenés que ver eso? Sí, una iniciativa ¿viste? mía, digamos, de que igual fue un pensamiento que tuve porque tengo un amigo vecino, que amigo de toda la vida, que tenía una bandera, que es muy malvinero, digamos.
Y me gustó porque hizo con otro muchacho, con un señor de Buenos Aires, que no me acuerdo el nombre ahora, pero es popular. Y le dije, che, mirá, me estoy por ir a Malvinas, ¿qué te parece? Sí, me dijo. Ni bien me dijo eso, hablé con los muchachos, obviamente. En el grupo, muchachos, tengo una bandera, claro. ¿Qué dicen ustedes? Sí, es tuya, sí, es unos amigos. ¿Tiene la insignia de Malvinas? Sí, dice Corrientes, claro. Listo, no hay problema. Dice Corrientes, tiene el escudo, Mandillú, y tiene en el medio, la silueta de las Malvinas claro, porque algo así como claro, esta, pero de Mandillú. Sentía que tenía que hablarlo con ellos, que era un gesto que tenía que hacerlo. Y una vez estando allá, se coparon. Sí, güey, qué buena está, ¿viste? Y ahí ya, listo. Ahí tú también, ¿viste? Como... Bueno, en el diario Época donde yo trabajo llegó también esa información, así que lo publicamos. Y me mostraron los chicos también, sí, me mostraron, estaban pendientes. Ellos estaban pendientes, en el momento que tenían internet, estaban pendientes. ¿Cómo se llamaba la página tal? ¿Cómo se...? Querían estar en todos lados, sí. Bueno, eran los niños. Sí, eso fue genial. Y ahí en Darwin se cantó el himno, ¿qué pasó? Imposible, ¿no? No se podía cantar nada porque no teníamos, el parlante no se podía, teníamos un parlantecito, se tumbaba, alguien le quería tener, no se conectaba, el viento todavía no se conectaba al Bluetooth. Dijimos para cantar, pero empezó a llover y tuvimos que irnos, porque si no, sí. Y es más, después nos fuimos al museo. Ganso Verde. Ah, sí, en la zona. Sí, y ahí ya estaban todo embarrado, y bueno, igual, bajamos, teníamos que recorrer varios montes más, pero... En esa zona está un galpón donde... De Quirla, creo que. Claro, sí. de ovejas, de la producción ovina, sí. En donde ellos fueron tomados prisioneros, pasaron una noche ahí o un par de noches. Sí, ahí justo estaba cerrado y el chofer pidió por favor que se abra y bueno, se abrió y justo... Estuvieron ahí tres estaban memorando ese momento que estuvieron presos. Yo estaba acá. Sí, eso fue genial. Pero vos te acordás que vos te levantaste una vez y sí, yo me acuerdo. Hay algunos que, no sé si en el grupo que yo estuve sí, pero hay algunos que reconstruyen esa historia, esa parte estando ahí y hablando con sus camaradas, digamos, le van aportando datitos y algunos por ahí se van acordando de cosas y van diciéndolo. ¿Pasó eso también? Sí, pasó eso con... A mí particularmente me quedé un poquito más atrás porque Bordón ya me dijo, acá estuvo Barbona, me dice. Y me fui a Barbona y ahí, cuando le pregunto, Barbona, ¿dónde estaba? Me apuntó dónde estaba y ahí al toque parece que se cayó todo, así, como están ahí. Apuntó, el de amarillo es Barbona. Él estuvo en Sapperhill. Mira. Y ahí empezó a contar su historia tremenda. Y nos quedamos, o sea, que todos regresaron y nos quedamos ahí. Y se acercó Bordona y vio que estaba hablando y listo. Entendió. Y ahí, viste, y esa fue una historia también muy fuerte porque habló con la Virgen, con el Ochito Gil, y le pidió por favor que quería regresar. Y estaba rodeado, viste. Y vos sabés que pudo salvar y entonces me contó eso y vos sabés que por ahí no se quebraba, ¿viste? Entonces tranquilo, ¿viste? Sí, son momentos, mirá ese paisaje, digamos, ahí vemos se ve el viento, se ve el pasto ese amarillento, después las colinas allá, bueno, espectacular. Ahí hay una parte del cielo se abre también, mientras tanto está nublado. El clima era cambiante, cada rato, o sea, vos podías levantarte con lluvia y al toque salía el sol, 10 minutos, se escondía y después volvía otra vez. Sí, tal cual. Sí, era tremendo. Y yo le decía, ¿ustedes tuvieron que soportar esto? Sí, peor. No, tuvieron que modificar, digamos, algunos trayectos, porque después de Darwin viene la visita a esto, que es decir, el Monte Tameldon, las Dos Hermanas, tuvieron que modificar algo, dado que tenían un día menos. Sí, tuvimos que juntar todo, digamos, juntar más, porque el primer día que teníamos que hacer 3 actividades hicimos 2, que fue Darwin y el Ganso Verde, y ahí tuvimos que volver, porque ya no se podía recorrer nada, ya estábamos todos mojados, ya la travesía era un desastre de barro, entonces tuvimos que abandonar, digamos, tuvimos que ir al hotel y después el otro día sí, que salió el sol, ahí hicimos recorrida, pero poquito tiempo. Sí. Fuimos varios, 4 montes por ahí, el Harry también, después estaba London, hicimos varios y ahí fue un poquito complicado, ¿viste? Porque teníamos poco tiempo. Pero sí la agenda tuvimos que achicarla. Esa en Dos Hermanas, que tuve la posibilidad de ir con ellos dos, que son de Bellavista,
Pitufo, que estaba de negro, y Walter Rolón. Ellos estuvieron ahí combatiendo y se acordaban de todo, Gustavo. Sí. Era increíble porque cada vez que veían, mirá, encontraban colchonetas, encontraban tapitas de medicamentos, picadillo. Ahí fue genial porque hasta bota y encontraron la plantilla de flecha. Sí, las zapatillas, sí. El regimiento y empezaron, ¿te acuerdas cuando cómo corríamos ahí? Y empezaron y no podían parar más, ¿viste? Y se largaba. Sí, ahí estaba con lluvia y ahí ya estaba saliendo el sol. Pero mirá el viento que había. Era impresionante el viento. Sí, constante. ¿Y ustedes en cuanto a filmarlo, tuvieron precaución? ¿Iban resolviendo qué equipo usar de acuerdo a las condiciones climáticas? Sí, yo llevé varias cámaras, ¿viste? Pero se me complicaba el hecho de tenerlas todas juntas, ¿viste? Poder a filmar o sacar fotos. Mi compañero más que recolectaba algunos testimonios y él me decía, bueno, mira, acá tenemos que apuntar. Claro. Pero se me complicó en el momento de sacar cámaras, fotos, qué hacía, qué no hacía. Entonces prioricé las filmaciones, pero los chicos querían fotos, ¿no? Entonces tenés que hacer un ratito, porque también uno va para servirle a ellos, ¿viste? Para es que sí. Recuerdo. Sí. Y mirá, querían hablar, agarraban cualquier objeto y querían hablar. Y te cuentan. Sí, te cuentan. Sí, también. Sí, Mantilla. Ya. Y hoy tuve una gran recepción, me mandaron Julio un video Moreira. Y fue una gran recepción en el pueblo, así que es lindo eso también, el reconocimiento a ellos en sus casas. Sí. Vos sabés que Julio Moreira, a cada rato tenía presente Mantilla. Oh, Mantilla, viejo, decía. Oh, Mantilla. Y te llamaba la atención porque nunca se olvidó, viste, de dónde nació, de dónde es, porque volvía a Mantilla. Decía, oh, Mantilla, viejo, estuvo acá peleando. Oh, Mantilla, viejo. Bueno, después contame a ver cómo es el tema de la vuelta al hotel de cada noche, ahí, cómo lo atendieron bien, ahí se atiende bien. Sí, re bien, la verdad que muy bien el hotel. Y llegábamos y pedíamos la comida a las 7 de la tarde, 8:30, terminábamos, teníamos 2 platos y un postre, y ahí ya teníamos 2 mesas grandes, 10 y 10, 10 personas y 10 personas, y ahí comíamos, y ahí charlábamos todo. Escucha, lo que fue. ¿Y cuándo pinta la guitarra esa que tanto dio que hablar? Porque cuando me contaste yo me imaginé. Pintó porque un día estaba saliendo al aire de Bordón para un medio, para Radio 2, y le digo, ¿quién habla con vos? Bueno, nos fuimos y me siento y cuando me recuesto hago así, ¡pum! Veo una guitarra que estaba escondida ahí y miro así, está tremenda. Che, ¿quién canta Cáchame? No ve nadie, ¿viste? Nada, uno tiene que cantar Cáchame. No, yo, pero más o menos, bueno, vamos a cantar. Venga. No, vamos a cantar, no. Bueno, lo cantamos anoche. Al otro día le digo a Millán, hay una guitarra, supongo que sos chamamecero, canta algo, por favor. No, pero yo, animate, dale, se van a animar. Fuimos 3. Millán, uno de Escobar, porque fueron 3 de Escobar, de bonaerenses. Sí, de provincia de Buenos Aires. Fueron 3 y empezamos los 3. Mirá. Millán cantaba, ahí estábamos, bueno, ahí ya se sumaron más. Con Millán cantando, tocando la guitarra, ahí está el bonaerense que está tocando la guitarra y Millán el que está con el celular. Yo estaba enfrente y le filmé. Y en un momento, en el hotel, nos suben el volumen de la radio, del parlante, nos ponen Backstreet Boys. Tanto no podíamos cantar y íbamos, che, ¿nos pueden bajar? No, porque allá tenés que ir. Y nos fuimos, che, ¿no pueden bajar? No. Ya, desconectamos el parlante entonces y seguimos guitarreando y ahí se sumaron. Y fíjate que después hay varias señoras se fueron sumando. Sí, también se suman. Ahí lo veo a Ayala también de Empedrado, sí. que fue la segunda vez que va en estos viajes. En realidad Ayala es el iniciador de todo esto, fue quien pidió, digamos, en 2018, 2016, pidió este tipo de viajes para su caso particular, después se hizo grupal, digamos, y fue uno de los primeros, el primer viaje fue él, con otros 19 camaradas, y ahora volvió otra vez porque quería ir, no pudo estar en su puesto de combate, logró estar ahora. No pudo por el tema. No pudo cruzar por el clima. No pudo cruzar el clima, sí. Y incluso el de Bellavista también fue porque su segunda vez que estaba ahí en la filmación quería llegar su puesto y él sí pudo llegar. Porque ahora está todo cambiado. Eso es lo que me contaban. Había uno que también, que es San Carlos, se llama Tomás Acosta, que tuvo que ubicarse con referencia. Y había todo casa, ya estaba todo poblado, ¿viste? Entonces llegó a su y ahí como que, listo, ya está. Ya, yo cumplí, dice.
Entonces, pero muchos no pudieron llegar. Por ese tema también de la agenda, ¿viste? Sí, también. Mucho. Como en comprimida. Un día, pero es mucho, digamos. Bueno, y cuando Ayala se enteró que se suspendió su ida ahí, se frustró, ¿viste? Pero optó por acompañar y la verdad que lo hizo de contra bien porque estuvo a la par de todo. Eso estuvo bueno también. Ahora, ¿cómo fueron esos últimos días? Digo, ya con ansiedad de volver, ya lo viste ya muy relajado, ¿cómo fue eso? Sí, los últimos días ya estaban... ¿Te contaron, te revelaron cosas así mucho más íntimas? Sí, incluso me dijeron que faltaba mucho para todavía, ¿viste? Entonces, che, pero vos no... ¿Tenés algo? No, sí, Leo, tengo oro en polvo, no, pero falta mucho todavía, me dice. Sí. Y me seguían contando en el hotel, y yo, no, qué bárbaro, todo lo que perdí, ¿viste? Pero era pues se va dando y la verdad que como decís vos no tenés tiempo, porque una historia distinta y abarca una cantidad, entonces nunca llegamos, digamos, a la cuestión de abarcar todo lo que queremos. Che, ¿y vos pudiste dormir bien? ¿Dormías? ¿Estabas muy ansioso? ¿Te levantabas ya con la cabeza dando vueltas y pensando en qué va a hacer, en lo que pasó y lo que viene? Los primeros días me pasó eso. Con Millán también estuvimos ahí, como que estuvimos barajar y dar de vuelta, digamos, y ahí estuvimos medio a las 1, 2, dormíamos y al otro día teníamos que levantarnos a las 7 para desayunar y irnos. Pero después sí, como que iban pasando los tiempos, veía que tenía los materiales que pensé que iba a recolectar, entonces como que me relajé un poco y los últimos días sí lo disfruté. Bueno, el dron pudiste usarlo. Sí, lo pude, ese era también un eso está buenísimo. Yo he visto la imagen en tu estado de WhatsApp y en tus redes que por ahí subías. Espectacular. Y querían, los chicos querían, pasame el dron, está. Entonces tenía que bajar, pasarle, ¿viste? Era todo. Eso se volvió bueno, digamos, porque me insistían, che, la foto, yo quiero pasarla a mi familiar, entonces claro, el tiempo real. Y se vio un momento especial cuando conectamos la antena Starlink con una batería portátil que llevé yo, todo hecho en casa, digamos. Sí. Porque es la batería de los taladros portátiles. Sí. Que va en la base. Sí, claro, 2 alambrecitos le coloqué y pudieron hacer una llamada en el cementerio de Darwin. Che. Y ese fue listo. No pude hablar con nadie porque eran todos, mirá, bueno, como que le llevaron a sus familiares un ratito al cementerio. Qué lindo, y fue eso, emocionante porque todos empezaron a llorar con sus familiares. Y al otro lado, peor. Sí, imagínate que te llamen y estás ahí. Mamá, papá, porque algunos tienen mamá, papá, esto ahí llorando. Y dije, no, listo. Y le dije, mirá, listo, nos abrazamos y dijimos, listo. Cumplimos le devolvimos algo de todo lo que nos dieron nosotros. Porque nosotros nos sentimos privilegiados en esto. Como un regalo de Dios que es impagable y no tiene precio. A nivel profesional es lo mejor que me va a pasar en la vida. Sí, entonces, sin dudas. Entonces queríamos intentar devolverle algo a ellos, algo distinto. Y bueno, por suerte se pudo y ellos quedaron re contentos. Así, y la familia decían, ¿qué están haciendo? ¿Están gastando plata? No. A todo esto, el coordinador, un excombatiente, Hugo Oscar Bordón, sí. De Montecaseros, ella fue a Malvinas, ahora fue su debut como coordinador. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo manejó el grupo? No, muy responsable y la verdad que él se tomaba el tiempo de que cada uno llegue a que era lo más importante, ¿no? Llega a su lugar de combate. Y cuando llega al lugar de combate le daba su tiempo, le daba su... La verdad que con Hugo entablamos una relación muy buena y él entendió qué vinimos a hacer nosotros los periodistas y nos iba guiando muy bien y entonces pudimos desarrollar las actividades, digamos, que teníamos y nos iba tirando el dato, ¿viste? Che, ahora vamos a tal lado, fíjate, fulano y fulano estuvieron ahí, preguntale a fulano qué pasó. Y eso nos ayudó una barbaridad. Sí. Nos acercábamos nomás y le preguntábamos así. Y yo llevo un microfonito con imán, entonces cuando, viste, para no invadirlo también. Sí, eso está muy bueno. Una camarita chiquitita. Y eso valoran mucho ellos. Sí, bueno, una camarita chiquitita y tal, ¿viste? Y había, que nos pasó también, que había 3 personas que no querían hablar y nos dijeron, yo no voy a hablar. Y el último día, Lisandro, quiero hablar. ¿En serio? Sí. Pero a mí no. Pero mi cámara, quiero hablar. Y ahí se soltaron. Y Bordón lo notó y fue y lo abrazó y le dijo, ¿viste que pudiste? Sí. Se ve que con ellos ya tenían una... Sí, eso es lo que yo, o algo así. Sí, eso es lo que yo digo, que realmente esto no es una sanación así automático, mágica, sino que uno inicia un proceso a partir de
aliviarse, de desahogarse estando en Malvinas y ver todo el escenario y reencontrarse con ese chico de 18, 19 años que estuvo en la guerra. Y a partir de ahí comienza como un proceso de sanación, de curación de heridas de guerra en el alma, como digo yo, pero puede llevar a corto, mediano, largo plazo, pero es el comienzo de algo distinto y muy bueno para ellos. Claro, mira, me pasó con Bordón que tomó un rol muy de cuidar al grupo, de ir guiando, en lo que quería dar entrevistas, entonces yo llevé un comodín. Llevé una foto de él cuando los padres le llevaron a Malvinas y él sacó una foto con papá, la mamá, el hermano, entonces me fui, le toqué la espalda y le dije, ¿y este? No. Y ahí empezó. Qué bueno. Ese fue mi momento cuando mi papá y mi mamá me acompañaron a Malvinas. Me fui sin saber si iba a regresar o no, ellos estuvieron muy preocupados. Y me empezó a contar y mientras me contaba se le caía la lágrima y bueno, cuando termina todo me dice, sos un hijo de... Y ahí me dice, yo pensé que estaba curado, pero me di cuenta que ahora recién estoy empezando mi proceso. ¿Viste? De sanación. Y es así. Es lo que me decís vos, ¿viste? Entonces ahí yo entendí un poco cómo era el proceso. Cada uno tiene su proceso, ¿no? Entonces ahí yo entendí cómo era el tema, ¿viste? Hay algunos que van, capaz que el proceso lo comienzan ahora, cuando bajan. Hay algunos que empezaron antes y con el tema del cementerio ahí como que cargan todo. Y cada uno tiene su proceso y eso es recontra respetar y muy bueno, ¿viste? Por eso yo valoro mucho esto que hace el gobierno de mandar y creo que nos da real importancia lo importante que es. Sí, bueno. porque ya van más de 130 excombatientes, 7 delegaciones. Yo hay algo que digo también, reconozco lo del gobierno también, y digo, el gobierno no está obligado por ley a mandar, esto está claro, lo hace como política de Estado, cubriendo, financiando todo este viaje de 20 combatientes, más 2 periodistas y un coordinador, 23 personas, mandar todos los años. El año pasado fue excepcional, se envió 2 delegaciones, la segunda la mitad, de 10 o 12 excombatientes. Pero no hay una obligación de ley. Podía no hacerlo, podía postergarlo, puede hacer cada 2 años, no sé, pero hace ese esfuerzo y logra esto con ellos, digamos, en vida, y tipo de 60 y pico años que, digámoslo también, de a poco se están yendo, y hay muchos que, como el caso que hablábamos de Roque Zavala, que falleció hace un par de sábados, un excombatiente y dirigente de Goya. Él fue uno de los que viajó también, así que también hizo su proceso, su ciclo, y bueno, hoy ya no está en este plano, pero se le dio la oportunidad, esa oportunidad, y así otros más. La verdad que es cierto, es un aporte gigantesco para ellos y ellos lo saben valorar. Digo, hablaste también de Darwin como lugar especial, particular. Hay, el último día se hace como una nueva visita como para despedida. ¿Qué tuvo de diferencia con el primero, por ejemplo? ¿Qué viste ahí? Bueno, con el primero que fue el lunes, martes. La primera, claro, sí. La primera actividad y la última sería. Claro. Con respecto a eso vi que estaban más relajados. Es más, almorzamos ahí. Mirá. Nos sentábamos, nos almorzamos, estuvimos más tranquilos, hacía un sol. Un clima espectacular. No había ningún viento, parece que todo, viste, de película. Se dio el último día, el primer día no se podía estar, no sé, y al segundo las banderas desplegadas. Pusieron todo en el piso, se sentaron ahí, empezaron a abrir sus sándwiches y todo. Y vos sabés que uno dice, es que bárbaro, ¿eh? Como hace 44 años, cuando estábamos acá en el regimiento, empezamos, y ahí todos empezaron a decir, verdad, ¿viste? Entonces eso fue bueno, ¿viste? Y nosotros con Millán andábamos locos todavía, pero ellos tuvieron ese espacio para sentarse y estar bien con sus seres queridos, con sus amigos, por ahí con sus compañeros. Entonces se sentaron y empezaron a charlar, y te acordás de fulano, pero en buen sentido, nadie lloró, todo más tranquilo, se hacían chistes. ¿Qué? ¿Entendés? ¿No? Esa onda. Sí, ya es la camaradería full. Y después, bueno, ahí tuvimos la oportunidad de conectar eso y bueno, muchachos, tenemos una sorpresa, pongan esta contraseña y pueden... Y ahí, ¿qué? Ahí, bueno, activaron. Y fue la última actividad que estuvieron ahí y fueron todos muy tranquilos, muy relajados.
Y al otro día teníamos una noche, y bueno, se hizo un minuto de silencio, aprovecho para decirte, por el camarada que falleció, se hizo un minuto de silencio en el... Por el Silvero Empedrado. Y se hizo un aplauso. Sí, ahí nos enteramos. Por eso. Claro, el sábado falleció, sí, el último día. Un minuto de silencio, muchos estaban medio bajón porque lo conocían. Y bueno, Ayala es el presidente del centro de Empedrado y sí, seguramente lo afectaba mucho. Se hizo el minuto de silencio, un aplauso. Silvero, que precisamente fue, a propósito de esto que hablaba también de Zavala, Silvero integró la delegación de agosto pasado. En agosto pasado él estuvo, entre los 10, 12 que fueron, a Malvinas regresó y bueno, hoy el sábado falleció y hoy ya no está en este plano, pero tuvo esa posibilidad también de ir y empezar este proceso y intentar sanar, digamos. Claro. Mirá, te cuento esto también, que me llamó la atención, que los bonaerenses que son de Escobar me comentaron que, bueno, ellos quieren hacer algo parecido, que el municipio está muy interesado en eso, y le comento esto, que este es el 7º viaje, le voy más o menos poniendo con informaciones, y me dice, pero vos sabés que hay algo que todos dicen que Malvinas es una causa común, una política de Estado, pero nadie hace lo que hace Corrientes. Entonces ponían foco en eso, ¿viste? Todos dicen, pero nadie hace. Entonces valoraban ese esfuerzo que hace la provincia en mandar a estos combatientes a sanar heridas. Entonces de ahí dije, listo. Ahí se despertó, ¿viste? Se despertó la inquietud, entonces están... Y me pareció muy bueno eso. ¿Viste? Sí, los Escobar también, nosotros también coincidimos también con 3 de ellos, sí, 3, 4 de ellos. También muy buena onda, también gente muy buena, y también hicimos contacto, ¿viste? Uno termina también intercambiando teléfonos y mensajeándose, incluso hasta pasado un año, digamos, yo sigo contactos con ellos. Sí, es verdad, o sea, hay una hermandad. Tipos muy buenos. Sí, que ellos dicen también. Encima se acoplaron bien, todo se dio todo muy bueno, que se hizo todo más fácil, ¿viste? Y eso también yo pensé que iba a ser más, que iba a costar un poquito más, pero nada que ver. Bueno, de ahí Malvinas termina la semana, hay que volver, se vuelve y se regresa, me dijiste, con controles más exhaustivos ahí en el aeropuerto, en la base militar. ¿Qué te llamó la atención de ese, digamos, de ese operativo, digamos? De la vuelta sería. Sí, mirá, nosotros salimos 7 de la mañana, buscó el colectivo y a las 2 recién teníamos el vuelo. Pero era por estas cosas. Llegan, hacen como, bueno, el check-in, digamos, y te ponen la valija en un escáner y con el escáner te mandan a un lugar a que vos abras y que le digas qué tenés, qué tenés. Sí. Porque no hay que no puedes sacar piedra, no puedes sacar agua, no te hace tirar todo. Claro, yo tenía una botita de agua y me hicieron ir al baño, tirar. Sí. Tiré, bueno, a mí había algunos que le revisaban y algunos que no. A mí me revisaron todos, me hicieron sacar la cartera, me palparon. Yo supongo porque tenía equipo tecnológico, supongo. Pero a varios camaradas, digamos, como se decían ellos, también le revisaron. Pero son 5 contados. Te hacían entrar en una pieza, te revisaban. A mí me revisaron, me tocaron todo, ¿viste? Si no llevaba nada. Y ahí me hicieron pasar a otra piecita y ahí tuve que desarmar toda mi valija, casi. Sí. Y me preguntaban qué llevaba, qué era, y así. Pero bueno, viene sí, son correctos, digamos, pero, claro, pero uno no deja de sentir que es invasivo. Claro, que se sorprende. Encima ahí tenía la bandera de Manilú, me saqué el otro, empezaron a ver, ¿viste? Y empezaron a tocar, a palpar, si no se tenía nada, ¿viste? Sí. Entonces eso me llamó la atención. Sí, porque tierra tampoco puedes tener. Y otro el sello. El sello ese me partió. Y bueno, es cierto. El sello, ¿viste? Cuando vos, che, ¿qué tenés? Ahí el pasaporte. Sí, el pasaporte, ¿viste? Y ahí cae, ¿viste? En la realidad. Pero te digo, la isla, me enamoré de la isla. ¿Viste qué hermosa que es? Bellísima. Y eso que nosotros cuando recorrimos, cuando fuiste vos también, recorremos una partecita nomás. Claro. Y la mitad de lo que es. Sí. Por eso digo, a mí me sorprendió lo vasta que es, lo amplia y lo bella que es en su paisaje y en el sentir que uno que tiene ahí. Sí, las casitas bien armadas, bien prolijas. Y vos sabés que hice 2 cosas una vez. Me levanté a las 5 de la mañana, me pegué una ducha y me fui a recorrer el amanecer ahí, sacar fotos, filmación para ver cómo viven, ¿viste? Argentino. Claro, cómo viven. No había nadie, hasta a veces me tenía miedo, ¿viste?
Sí, viste que hay momentos que parece que es un pueblo raro, deshabitado, sí, parece. Y yo me asomaba a las casas y no había nada. Hay gente. Y después empezaba, cuando amanecía, una lucecita que se prendía, porque viste que son como misiones. Sí. Se va yendo y vas viendo, y ahí se están preparando para ir a trabajar. Y después dicen lo al revés, al anochecer a la tarde, salen a caminar cuando hay sol, pasean al perro, hacen actividades físicas ahí por la costanera, ¿viste? Sí. Y ahí veo increíble cómo la gente habita, vive, tienen todo, tienen su banco, su colegio, su jardín infante, su supermercado, todo bien armadito, ¿viste? Muy prolijo. Yo le decía, parece un juego de Monopoly, ¿viste? Todo prolijito ahí. Todo ahí, todo limpio, correo, todo también, no hay papel, nada. Limpio cada 50 metros hay un tacho de basura de hierro que no se puede mover. Y ahí la gente, increíble, ¿no? Y ahora, ¿y Río Gallegos cómo los trató? Tanto en la ida como particularmente en la vuelta, porque hay como un acto también de recepción de ustedes volviendo de la isla, con banda de música y hasta chamamé. Sí, muy bien, ahí en Río Gallegos nos un tour por la ciudad. Y sí, el recibimiento con la banda de música muy marinera, sí, por obvias razones. Sí, por eso te digo, por su cercanía y por lo que vivían en 82. Exacto, y la gente iba a sacar fotos, paraban en los semáforos, estaban bocinas, la patria, viva. Y los muchachos se sentían en casa. Sí. Y noté cosas que en otro lado no se ve, digamos, ¿viste? Esa euforia por ver al combatiente, capaz que porque estaban paseando con la bandera, como que saca pecho, ¿viste? Y toda la gente sacaba fotos. Ahí vimos recién uno en un kiosco en las costas, ahí está, mirá. Kiosco en las costas que era de Santo Tomé y estaba hace 20 años trabajando ahí, y cuando le vio, escuchó el tono de voz, ustedes son de acá, son con el tiene ahí, sí, puso un chamamé, puso la marcha, y ahí se quedaron los muchachos a tomar unos mates. Qué lindo, che. Y bueno, ahí está el paseo por Río Gallegos también, y bueno, muy malvinero, como decía. Y después, bueno, abordar el avión, volver. ¿Cómo viste el grupo ahí? Volver a Aeroparque de Río Gallegos y de Aeroparque a Corriente Capital. ¿Cómo viste el grupo? ¿Ya más con ansiedad de llegar? ¿O seguían contando cosas, revelándote cosas? ¿Cómo viviste eso? Por suerte, al volver nos tocaba todo juntos, ¿viste? Entonces ahí ya veía, a uno le faltó algo. Uno me dijo, Juan Fernández, me dijo, yo te tengo que contar otra cosa, pero te voy a filmar yo el video y te voy a mandar. Ahí yo dije, listo, ¿viste? Faltaba algo. Pero no, en la vuelta, muchos extrañaban a su familia, querían ese abrazo otra vez, ¿viste? Que van hablando su señora, sus hijos, necesito el abrazo, muchos de sus nietos. Y ya estaban ansiosos, pero como que listo. Que tenían una pinita que se terminó rápido, ¿viste? Pero la verdad es que la pasamos muy bien juntos, digamos, y se armó una hermandad que... Sí, va a seguir eso, ¿no? Y bueno, y eso también, eso venía el caso de que cuando vamos, pero tenemos que juntar a comer asado, ¿no? Sí, ya están los planes, o te voy a visitar tu localidad. Recién lo estamos llegando todavía, no es la última cena, y entonces ahí yo me di cuenta que se sentían bien, todos se sintieron cómodos. Bueno, muy emotivo hoy en el aeropuerto Fernando Piragini, va a ir la recepción, después también en el Ministerio de Seguridad también. A pesar de la lluvia, ¿viste? Sí, llovió demasiado en ese momento. Acá, sí. ¿Pudieron aterrizar tranquilos? ¿Tuvieron que pegar un par de vueltas? No. Porque justo en ese momento estaba bastante con truenos y mucha tormenta. No sé si tanto de agua, pero sí muy tormentoso. Turbulencia. Encima nos dijo el señor, espero que haya disfrutado el viaje, a pesar de que hubo pequeña turbulencia. Pero igual tuvimos de Malvinas a Río Gallegos, también tuvimos complicado. También. Sí, medio que les planeó, ¿viste? Me sentía que... Pero por suerte, nada más que eso no pasó. Bueno, Lisandro, ahora ya volviste, ya estás acá. Yo quiero dos conceptos tuyos de lo que vos pensabas lo que era Malvinas antes de este viaje y lo que pensás hoy. Malvinas en todo lo que significa, digamos, y también qué es excombatiente y qué es excombatiente hoy, cómo lo puedes describir de acuerdo a esta experiencia, a partir de esta experiencia o al haber pasado esta experiencia. Pero a partir de esta experiencia noté que Malvinas es
más peor sería de lo que pensaba, digamos. Porque yo pensaba que no era tanto, o que era mucho, pero pasa, digamos, trasciende lo que sufrieron estos chicos, le digo yo. Claro, vos sí. Yo decía, güey, pero se puede, decía yo. Pero lo que vivieron era inhumano. Era sin comer, sin abrigo, mojado. Ya, eso que te contaban era... Encima, la edad que tenía, porque me contaba Barbona que ellos fueron el 2-3 de abril y para esperar a los ingleses hacían pelotas de media y jugaban al fútbol y ponían los arcos de los rifles, lo posible. Claro. Y ahí yo me di cuenta, sí, eran los pibes, los adolescentes, entonces esperaban y jugaban. Después armaban cartas de truco, bueno, el truco, lavaban su ropa, se ponían al sol y ahí me partía porque te contaba con una naturalidad que estaban bien y no era así. Entonces yo me fui con la historia de Malvinas que cuentan y ahí te das cuenta que esa no es así, es peor de lo que imaginábamos. Sí, más grave. Y pensé que... Una herida mucho más profunda. Claro, y otra cosa también pensé en la isla que no iba a estar tan así, venden merchandising de Falkland. Sí, es cierto, hay todo un desarrollo turístico también de lo comercial también. Ese desarrollo turístico venden la vista a los montes y al cementerio, venden como paquete turístico. Está todo organizado, ¿viste? Para desplazarnos totalmente. Eso me llamó la atención y me dolió. ¿Y es combatiente como vos veías antes de este viaje, digamos? Lo veía, está bien, vos ibas a cubrir, como decías, las partidas de ellos, siempre tuviste algún contacto con ellos, pero conocerlo a partir de esta experiencia, ¿te cambió el concepto de eso? No, hoy me voy fanático, digamos, de los excombatientes, de los soldados que fueron por toda su historia. Yo me propuse no involucrarme tanto y es imposible. Ahí, si vos me querés decir, el rol de periodista se va a la mierda. Y ahí yo me di cuenta que ahí pero es algo adentro, ¿viste? Es algo que te corre por dentro y decís, listo, no. Esto, y yo, la verdad que me terminé abrazado, llorando con ellos. Me invitaron a su cumpleaños, me invitaron a su ya que boda. Uno queda ahí. Y dije, no, listo. Uno tiene ganas de visitarle también, seguir charlas que quedaron pendientes en su propio lugar, en su casa. Claro, ¿no? A Moreira le dije, pero Moreira, con esta bondad, ¿cómo fuiste a la guerra? Porque es tan bondadoso ese señor. Bueno, y yo decía, no, pero ahí me dice, no, le pasa por la patria. Luego te das cuenta, lo mucho que dieron, por lo poco que le trataron, ¿entendés? Y ahí vos te das cuenta de la magnitud, y por eso por ahí yo tomé más dimensión. En eso yo también discuto esto del concepto de héroes, ¿no? Hay algunos que te dicen que no, pero es heroico lo que ellos hicieron en ese sentido, no es el héroe el de que estamos de las historietas, de las películas, de las series, sino estamos hablando de gente que hicieron cosa heroica, digamos, tienen 18 años, bancarse de eso, obligado a ir a la guerra, y pese a todo eso ellos sacaron fuerza para defender la patria, para sobrevivir, y después con todo ese dolor sobrevivir a la posguerra también de olvido, así que es muy valioso. Tenían miedo, ¿entendés? No tenían miedo, y con todo el miedo decidieron afrontar ese miedo a lo desconocido también. Obvio, y entonces, lo traumático. Eso para mí trascendía lo que yo había leído, lo que había visto, trascendió, ¿entendés? Entonces yo me di cuenta de la importancia de estos muchachos que hicieron, entonces dije, no, listo, acá es donde yo quiero quedarme, digamos, con esto es lo que yo voy a buscar, digamos, que son héroes, porque la verdad que vivieron todo por la encima te decían, pero por la patria, y por la patria todo. Ese concepto se cumplió con todo. A lo último le pregunté, ¿qué es la patria? Pero todo, es familia, es amor, es algo, dice. Entonces no sabían cómo explicar, pero... Y eso emociona. Es increíble todo lo que pasa Malvinas con los combatientes y bueno... Se nos fue el programa, Lisa, no va a ser el primero que vas a estar, anda preparándote. Muy buena tu remera también, ¿viste? Mostrarlo a ellos. Tengo la de Malvinas, esta ya es clásica, pero vos trajiste una, la del Diego, con esa mirada muy firme, con el sol atrás, muy bueno, muy linda la remera. Gracias. No va a ser la primera vez que venga, seguramente tendrás otra invitación, vendremos a ver un poquito más de material, veremos. Hablaremos de los proyectos que están teniendo como para después, imagino con Millán poder producir algún audiovisual. Seguramente será a disposición. Así que serás invitado y también César cuando pueda venir por acá también lo estaremos. Así que bueno, esta es nuestra idea de Malvinas Combate Eterno.
poder malvinizar así, contar esta experiencia, digamos, y poder transmitirlo. No siempre es fácil encontrar las palabras precisas para transmitir o explicar sentimientos, pero bueno. Lisan, como te dije siempre, primero mil gracias por venir, y después, como te dije siempre, vos sos un amigo ya, y me súper alegra que hayas tenido esta experiencia, así que sos un gran tipo y bueno, te lo mereces todo, y a partir de ahora tenés nuevos desafíos, eso es seguro. A mí me pasó hace un año y bueno, ahora hay que afrontar y uno ya es distinto también, así como ellos también son distintos en este proceso de sanación. Bueno, también vos seguramente estás así personalmente. Además tenemos otra casa común que es Malvinas, así que ¿viste? Ahí vamos. Gracias por la invitación y la verdad que me sentí muy cómodo. Dale. Y te felicito por esto que haces. Dale, gracias. Bueno, terminó así el 7º programa de Malvinas Combate Eterno. Gracias por estar ahí.